Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video del curso de Navisworks, en donde vamos a explorar las extensiones que utiliza el programa y también vamos a ver cómo realizar una exportación desde un modelo en Revit. Así que lo primero que vamos a revisar es cómo se funcionan las extensiones y cuáles son los tipos de archivos que trabajan con Navisworks. Vamos a ver en esta carpeta los tres tipos de archivos que existen, que son nativos del programa. Esto no quiere decir que el programa pueda leer otros tipos de archivos, sino que estos son los archivos nativos, o sea, los que se crean a partir del programa. Vamos a conocer principalmente estos tres, que son el NWC, el NWF y el NWD. Vamos a ver qué significa cada uno y cómo se generan. Vamos a revisar entonces la explicación. El primero, el Navisworks Caché, el NWC, es un modelo que se genera a partir del modelo original, o sea, es una copia o es una versión más optimizada que pesa mucho menos que el archivo original. Es el archivo justamente que vamos a generar desde Revit. Ahora bien, nosotros podemos cargar un modelo de Revit directamente en Navisworks sin transformarlo y se puede leer, pero ¿cuál es la gracia de este NWC? Que es una versión optimizada del modelo, o sea, pesa mucho menos y es mucho más rápido de trabajar. Ya si hacemos la prueba de cargar el mismo archivo directamente desde Revit a Navisworks sin exportarlo y la versión NWC, vamos a notar una gran diferencia en cuanto al rendimiento y en cuanto al funcionamiento de ese archivo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los modelos que nosotros carguemos a Navisworks idealmente van a ser en un formato NWC que se exporta desde Revit. Esa exportación la vamos a ver a continuación. El segundo archivo es el NWF, o llamado Navisworks File. Es un archivo que contiene todos los datos del modelo, contiene los vínculos de los modelos, o sea, si yo cargo el NWF, me va a pedir que tenga los vínculos de los modelos, o sea, los modelos que están en NWC. El Navisworks File vendrían siendo los archivos de las revisiones o todo lo que yo generé dentro del programa. Por ejemplo, si hice una coordinación, si anoté comentarios, si asigné errores, si hice alguna configuración dentro del programa, va a quedar en este NWF, pero va a ir de la mano del NWC. O sea, yo debería tener ambos archivos, los modelos en NWC y los archivos de datos en el NWF. Por otra parte, tenemos el NWD, que es el modelo conjunto de todo esto. O sea, si yo guardo en NWD, voy a tener todo directamente. Voy a tener los vínculos de los modelos y voy a tener los vínculos de los archivos en un solo documento. Esa es la gran diferencia. Lo ideal es que cuando nosotros vayamos a guardar nuestro modelo, cuando hayamos trabajado en Navisworks, lo ideal es tener el NWD, porque ahí va a estar todo. Van a estar los modelos originales y van a estar los archivos, los documentos que yo escribí. Si lo guardo como NWF, que está la opción, tendría que después volver a cargar los vínculos o tenerlos a mano. Yo, si tengo el NWD, podría borrar los dos archivos anteriores y trabajar solo con ese. Ya, vamos a ir viendo entonces cómo se genera cada uno. Vamos a partir por el NWC, que como dije bien recién, es un archivo que se genera desde Revit. Así que yo acá tengo mi proyecto en Revit, en el cual vamos a exportar para llevarlo a Navisworks, pero en esa exportación vamos a ver algunas configuraciones. Primero que nada, todo lo que esté visible en la vista es lo que se va a exportar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos estar en una vista 3D. Si yo tengo abierto el plano, una elevación o un corte, debería irme a la vista 3D y eso es lo que voy a exportar a mi proyecto en Navisworks. Así que también esto aplica para los elementos visibles. Yo podría decir, bueno, no quiero llevarme la topografía, no quiero llevarme la ambientación, así que yo podría partir por, antes de exportar, ocultar esos elementos. Voy a ocultarlos en la vista porque, como decía recién, lo que se va a exportar es lo que está visible. Así que todo lo que yo oculte no debería aparecer en mi modelo en Navisworks. Yo no quiero los árboles en este caso, así que voy a dejar solamente la arquitectura del proyecto. Así que para exportar nos vamos a ir a Archivo o File, vamos a buscar Exportar y en Revit tenemos un vínculo, un complemento que permite exportar directamente a NWC. Esto aparece por defecto cuando tenemos la misma versión de Revit instalada y la misma versión de Navisworks. Me refiero a que en este caso yo tengo instalado Revit 2023 y tengo instalado Navisworks 2023. Cuando instalo Navisworks se instala este complemento para Revit. Si no fuera el caso, por ejemplo, si yo tuviera Revit 2020 y Navisworks 2019, podría ser perfectamente,
no me aparecería esta opción. Así que hay que instalarla aparte. Nosotros en este canal hace un par de días atrás subimos un video de cómo exportar, y cómo instalar ese complemento cuando no está. Así que si usted en su equipo no ve este botón de exportar a NWC, no se preocupe porque le dejo aquí arribita el video de cómo instalar ese complemento, ¿ya? Entonces, exportar NWC. Hay que buscar la carpeta, hay que buscar la ubicación y fíjense que se va a guardar como NWC. Acá me aparecen ya los que había guardado antes en esta carpeta, pero fíjense que lo importante es la extensión. Ahora vamos a ver algunas configuraciones, así que vamos a ir a Navisworks Settings porque hay algunas cosas que conviene tocar antes de exportar. Si bien podemos hacer distintos tipos de configuración y no vamos a ahondar en cada uno, sí hay algunas cosas que me interesa ver. Por ejemplo, está la opción de exportar la vista actual, que sería lo ideal en base a lo que comentaba recién, que se va a exportar lo que yo dejé visible. También podríamos decir que se seleccione, que se exporte todo, y ahí se va a omitir las cosas que oculté y se van a incluir. Por lo tanto, si estamos ocultando cosas para no exportarlas, lo ideal sería dejarlo en la vista actual. Hay una opción acá que dice exportar la geometría de los rooms. Los rooms son las habitaciones, es lo que creamos con la herramienta Room, y son volúmenes, son elementos 3D, por lo tanto, si habilitamos esa opción, si lo dejamos habilitado, las habitaciones, los rooms, si es que están creados, se van a exportar como unas cajas. Así que para la coordinación o para la revisión en Navisworks, de repente no conviene tener esas cajas. Obviamente todo depende de qué voy a hacer en Navisworks. En este caso yo quiero para coordinar, así que no quiero ver esas cajas, me van a molestar en el futuro, así que lo voy a dejar oculto. ¿Ya? Hay distintas cosas que podemos configurar, por ejemplo, el factor de faceteado, que es básicamente cuántas caras tiene cada volumen. Mientras más alto el número, más detallado es una volumetría. Mientras más bajo es más simple. Para la coordinación, por lo general, se promueve o se trata de que el factor de faceteado sea lo más bajo posible. Podríamos dejarlo incluso en 0. Pero 1 en este caso, la verdad es que no va a andar nada de mal. Tenemos distintas cosas también, como decíamos, convertir los vínculos de CAD, los links de CAD. Yo en este caso no tengo ningún vínculo de CAD, así que me da igual si está activado o no. Así que dentro de las cosas, yo la verdad que quería hacer hincapié básicamente en la forma de la exportación y de la geometría de los rooms, ¿ya? Eso para mí sería todo. Si alguien quisiera cambiar otra cosa, ningún problema. Y lo vamos a guardar. El proceso de exportación de un NWC va a variar por la cantidad de elementos que tenga mi modelo. Hay modelos que se van a demorar muy poco, hay modelos que se van a demorar mucho más. Ahí, como pueden ver, ya está listo, ya se exportó. Tomó segundos, pero obviamente si tenemos un modelo más pesado, con más información, va a tomar mucho más tiempo. Así que no habría que preocuparse de aquello. Vamos a irnos a otro modelo, porque evidentemente, como vimos en el episodio pasado, lo ideal es exportar las especialidades, vincular varios modelos en uno. Entonces ahora tengo la estructura del mismo proyecto, así que debería ser exactamente lo mismo. Ir a File, Exportar y NWC. En este caso voy a dejar la configuración tal cual. Podríamos volver a revisar para repasar un poco. Ya queda apagado el tema del room que comentaba recién, y todo lo demás quedó tal cual, así que lo vamos a dejar así. En este caso lo voy a volver a exportar y pueden ver que también la estructura mucho más rápido que la arquitectura, tiene muchas menos cosas. Esta estructura en particular, no quiere decir que todas las estructuras funcionen igual. Y luego tengo un modelo de instalaciones, pero fíjense que acá otro detalle. Este modelo de instalaciones tiene varias cosas aplicadas. Por ejemplo, tiene un section box, o sea, no estoy viendo el modelo completo en esta vista, así que lo ideal sería ir a una vista que sí me muestre el modelo completo. Pero pueden ver que también esta vista tiene otras cosas, tiene elementos de arquitectura que a lo mejor no quiero que aparezcan, así que voy a tomar quizás esta misma, sin el section box, y tendría que empezar a ver, acá también tiene el recorte de vista, tendría que empezar a ver qué cosas quiero que aparezcan. A lo mejor ya está con la disciplina. Si lo pusiera arquitectónico, no es un vínculo, es la arquitectura directamente en este modelo. El modelo está trabajado así, la verdad que es el modelo que viene con el programa. Así que aquí voy con esto, que hay que tener cuidado con qué voy a estar viendo o qué cosas quiero exportar, porque si no quiero que se exporte estos elementos, evidentemente no deberían ser visibles. Así que, por ejemplo, en este caso, es para poner un ejemplo de qué pasa cuando el modelo a lo mejor no está trabajado como nosotros quisiéramos, o tiene elementos que yo no quiero que aparezcan después en la coordinación. Yo, por ejemplo, podría directamente ocultarlo. Entonces voy a empezar a dejar, por ejemplo, en este filtro voy a dejar activado todas las cosas que quiero ocultar, todas las cosas que no corresponden a la instalación. Por ejemplo, aparecen puertas, paneles de muro cortina. Voy a dejar todo lo que sea instalación como tal.
Para exportar también podríamos clasificar por las instalaciones. Por ejemplo, tengo instalación de luz, tengo instalación eléctrica, tengo instalación mecánica. Entonces yo podría decir, bueno, quiero que cada uno sea un archivo independiente. Entonces tendríamos que empezar a crear vistas acá. ¿Ya? Como ya sabemos, empezar a crear vistas, duplicar vistas para que la vista que yo exporte finalmente sea lo que yo quiera mostrar. ¿Ya? Así que en este caso voy a hacerlo bien rápido. Quizás se me quede algo sin querer, pero vamos a tratar de hacerlo bien rápido. Perdón, estoy dejando las cosas que quiero ocultar. Así que voy a dejar escaleras, columnas, esto. Ya, por ahí. Todo esto quiero que se oculte, que no aparezca en mi modelo. Entonces, lo deseleccioné. Así que esto ya para ir finalizando. Vamos a, entonces nuevamente, voy a deseleccionar las cosas que no quiero apagar. Ya, conduits. Vamos a dejar instalaciones ya prendidas, básicamente. Así que por ahí vamos a preocuparnos bien de exportar lo que corresponda. Como decía, esa es la gracia, exportar solamente lo que quiero y lo que no quiero. En esta vista, idealmente, ocultarlo. Así que vamos a ocultar, porque aparecían elementos de arquitectura en este modelo. Ahora sí, tengo mi instalación, ¿no es cierto? Solamente lo que corresponde a especialidades. Entonces, esto es lo que voy a exportar finalmente y me voy a llevar nuevamente a NWS. Esto es para mostrarles que cada especialidad o cada archivo va a tener un tratamiento diferente. Vimos en la arquitectura, por ejemplo, el caso de ocultar elementos de la ambientación. En estructura exportamos lo que venía porque estaba bien. Y acá ya teníamos otro tema de que habían elementos en el archivo que a lo mejor no correspondían a lo que yo quería. Entonces ahora finalmente nos vamos a ir a Navisworks porque, como ya vimos en el video pasado, simplemente nos vamos a Append y deberíamos cargar. En este caso son estos tres, los otros son de la clase pasada. Y ahí pueden ver que vinculé mis archivos. Y como vimos también, podríamos, por ejemplo, apagar la arquitectura para que veamos que están las instalaciones por una parte y la estructura por otro. Entonces, lo que nos queda ver es cómo se producen las otras dos extensiones. Hablamos que existía un tipo de archivo NWF y un NWD. Bueno, esos dos se producen directamente en Navisworks. Es cuando vamos a guardar. Supongamos que yo hice comentarios, supongamos que hice anotaciones. Vamos a hacer algo bien rápido. Esto lo vamos a ver en una clase en particular, pero quiero mostrarles que vamos a hacer alguna anotación bien rápido, agregar algún texto, algo, para que vean que, bueno, eso va a ser la información que voy a guardar. Entonces, a la hora de guardar, cuando guarde por primera vez, me va a preguntar en qué extensión lo quiero guardar y dónde. Después vamos a ir a guardar cómo, cuando ya guarde por segunda vez. Así que la primera vez, y esto es lo que comentaba, me va a aparecer por defecto que se va a guardar en NWF, ¿ya? Acá me da la opción a elegir NWF o NWD. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de extensiones que faltaban. Como comentamos al principio, la diferencia es que si guardo como NWF van a ser solo los datos. En este caso sería solo los comentarios que hice y no los modelos, ¿ya? Son solo los datos por sí solos. Y si lo guardo, en cambio, vamos a ir a guardar como. Si lo guardo como NWD, es el modelo completo, el modelo empaquetado con toda la información. Entonces después podría pasar que, por ejemplo, yo esto lo voy a cerrar, voy a poner un archivo nuevo y ahora cuando quiera abrir, ya acá podemos elegir el tipo de extensión. Por ejemplo, si yo abriera el modelo que es solo datos, ya lo abro, me va a cargar los modelos pero como vínculos. O sea que si yo ahora, por ejemplo, en la carpeta borro los vínculos o los cambio de ubicación, el programa va a entrar a marearse, va a tener este problema de que no encuentra los archivos. Así que vamos a hacer una prueba bien rápido para finalizar. Voy a borrar los NWC para que vean que ahora, cuando carguemos el modelo de solo datos, me va a decir, no encuentro las referencias porque no están los NWC. Entonces ahí se puede entender bien clara la diferencia entre el NWF y el NWD. Porque ahora si yo abro el NWD con los vínculos borrados, no me va a dar ningún problema porque el NWD empaqueta todo en un solo archivo. Y pueden ver que ahí está perfectamente el archivo con los vínculos, incluso tal cual como lo dejé con la arquitectura oculta. Así que eso es parte de nuestra segunda lección, tipos de extensiones y cómo exportar de Revit a NWC.